El ruido es un tipo de polución al cual a menudo no le prestamos suficiente atención. A diario nos vemos bombardeados por el ruido de las alarmas, equipo, podadoras y reproductores de música, por nombrar a unos cuantos. La exposición a los altos niveles de ruido puede provocar pérdida de la audición, tintineo en los oídos y estrés fisiológico y psicológico. Además, el ruido excesivo puede disminuir la productividad en el sitio de trabajo, interferir con la comunicación y contribuir a los accidentes y lesiones. En el presente, la pérdida del oído o daños a los mismos es la causa número uno de los problemas de salud más comunes en el sitio de trabajo en los Estados Unidos. Muchas personas sufren de pérdida del oído en su sitio de trabajo a causa del ruido excesivo. Se calcula que 30 millones de trabajadores en los Estados Unidos se ven expuestos a ruidos peligrosos. Para poder brindar la protección adecuada, los empleados deberán comprender bien los riesgos de una exposición al ruido y de las medidas de protección. Este programa de capacitación ha sido creado para poder garantizar que usted comprenda los requisitos para la protección auditiva y del trabajo seguro en situaciones de trabajo ruidosas. El contenido de este programa incluye los requisitos de OSHA, las definiciones comunes relacionadas a la audición, el oído y su estructura, pérdida de la audición, tipos de pérdida de la audición, los efectos de una exposición excesiva al ruido, evaluación de los niveles de exposición al ruido, programas de conservación auditiva, protección auditiva. OSHA requiere que los empleadores determinen si los trabajadores se ven expuestos a niveles excesivos de ruido y la duración. Se deberán usar controles administrativos y de ingeniería viables, tales como la insonorización, cada que los trabajadores se ven expuestos a niveles excesivos de ruido. La frecuencia de la pérdida auditiva inducida por el ruido puede reducirse o ser eliminada por medio de una aplicación exitosa de controles de ingeniería y programas de conservación auditiva. Cuando los controles no sean suficientes o viables, los empleadores deberán implementar un programa eficaz de conservación auditiva. Hay varias definiciones comunes que los profesionales usan para determinar los efectos del ruido sobre el oído humano. Sonido: un fenómeno físico que estimula nuestro sentido del oído. Es una onda acústica resultada de una fuente vibratoria, tal como maquinaria. Altera un medio elástico como el aire. El sonido es básicamente una presión que aplica fuerza al oído. Frecuencia: se mide en unidades llamadas hertz, y se trata del número de ondas o vibraciones que ocurren por segundo. Hertz se abrevia Hz. Decibel: la unidad usada para medir los niveles de sonoridad, se abrevia dB. Las lecturas del sonido se hacen colocándose cerca de este. Decibel con ajuste A: la unidad usada para medir los sonidos, ajustada para limitar la forma en que el oído percibe el sonido, se abrevia dBA. Nivel de acción: un tiempo promedio ponderado de 8 horas de 85 decibeles, de acuerdo a la escala A. Respuesta lenta o equivalente a una dosis del 50%. Nivel de sonido de tiempo promedio ponderado: el nivel del sonido, el cual es continuo en más de 8 horas de exposición, podría resultar en la misma dosis de ruido al irse midiendo, abreviado TWA. Su oído le permite escuchar los sonidos y los ruidos. El sonido se crea cuando una onda sonora es percibida por el tímpano. Se conoce como frecuencia del sonido al número de veces que el tímpano siente las ondas o vibraciones. La frecuencia se mide en hertz. Un hertz equivale a una vibración u onda. El oído humano puede percibir frecuencias aproximadamente entre 20 y 20.000 hertz.
pero los niveles son diferentes para todas las personas. La capacidad para percibir las frecuencias más altas disminuye al ir envejeciendo. El oído consta de 3 partes diferentes. El conducto auditivo externo recibe las ondas sonoras y las dirige hacia el tímpano. El tímpano es una membrana que cubre al oído medio. Oído medio lleno de aire. Convierte y amplifica la onda sonora modificada en una vibración del tímpano y la transmite al oído medio. Oído interno relleno de fluido. Convierte los movimientos mecánicos de la onda en impulsos eléctricos que llegan hasta el cerebro, el cual los percibe e interpreta como un sonido. Cuando uno se ve expuesto a sonidos extremadamente fuertes o sonidos fuertes por un largo tiempo, los componentes del oído interno podrían ser dañados, lo cual podría causar una pérdida temporal o permanente de la audición. Esto se conoce como pérdida de la audición inducida por el ruido, o NIHL por sus siglas en inglés. La pérdida de la audición inducida por el ruido es una de las enfermedades ocupacionales más comunes. Muchas veces esta pérdida de la audición es ignorada ya que no existen efectos visibles. Tiende a desarrollarse gradualmente y sin dolor alguno, excepto en algunos casos raros. La magnitud del sonido se mide en decibeles. Por ejemplo, la conversación normal es de 60 decibeles y el ruido del tráfico en la ciudad puede ser de 85 decibeles o más, dependiendo de dónde se encuentre usted. Los sonidos que pueden provocar la pérdida de la audición inducida por el ruido incluyen motocicletas, herramientas de carpintería, maquinaria, petardos, armas de fuego y aeroplanos. La exposición a los niveles de ruido 85 decibeles o más por un largo tiempo pueden causar pérdida de la audición. Mientras más fuerte sea el sonido, se tomará menos tiempo en causar pérdida de la audición. La mayoría de las personas no sienten dolor por los niveles del sonido hasta que estos llegan aproximadamente a los 120 decibeles. El nivel entre los 85 y los 120 decibeles es la zona de peligro en la cual pueden ocurrir daños y no darse cuenta. Los sonidos pueden hacerse distorsionados o apagados si hay NIHL. La persona podría tener dificultad para entender las palabras. La pérdida de la audición es a menudo acompañada por tintineos, zumbidos o sonidos retumbantes. Esto se conoce como tinnitus y es el síntoma más común del NIHL. Tinnitus usualmente indica que el volumen del sonido es muy fuerte. La pérdida de la audición inducida por el ruido no discrimina edades. Se sabe que existen casos que van desde niños hasta ancianos. La exposición puede ocurrir en una variedad de sitios tales como el ambiente de trabajo, actividades recreativas o en el hogar. NIHL se puede prevenir en un 100% mediante la capacitación y el uso correcto de la protección auditiva. Aunque una vez que alguien sufre de NIHL, este es permanente e irreversible. La pérdida de la audición usualmente se clasifica como conductiva o sensorineural. La combinación de ambos tipos es posible. La pérdida conductiva de la audición es el resultado de cualquier condición en el oído externo o el medio que interfiera con el paso del sonido al oído interno. Este tipo de pérdida de la audición generalmente involucra la reducción del volumen del sonido o la capacidad de escuchar algunos sonidos suaves. Una acumulación excesiva de cera en el canal auditivo o fluido en el oído medio son ejemplos de pérdida conductiva de la audición. La pérdida conductiva de la audición relacionada al trabajo no es común, aunque podría ocurrir ocasionalmente como resultado de accidentes que involucren una ruptura del tímpano causada por un golpe a la cabeza, explosiones, penetración del tímpano por un objeto o fragmento afilado. Muchas de las pérdidas conductivas de la audición son reversibles bajo tratamiento médico o cirugía. La pérdida crónica de la audición causada por el ruido es una condición sensorineural permanente y no puede ser tratada médicamente. Pérdida puede ser leve, moderada o grave, incluyendo la pérdida total de la audición. La pérdida sensorineural de la audición está asociada con el daño irreversible al oído interno o las vías nerviosas desde el oído interno hacia el cerebro. Se caracteriza inicialmente por un decline en la sensibilidad a los sonidos de altas frecuencias, usualmente a frecuencias por encima de los 2000 Hz.
Puede ocurrir una combinación de ambos tipos de pérdida de la audición, conductiva y sensorineural. Este tipo de pérdida de la audición es comúnmente conocido como pérdida de la audición combinada. A pesar de que la pérdida de la audición causada por el ruido no presenta efectos visibles o dolor alguno, existen algunas consecuencias muy reales. La comunicación es frecuentemente afectada negativamente y disminuye a lo largo del tiempo. Una pérdida progresiva de socialización y sensibilidad al ambiente también ocurre frecuentemente con el NIHL. Cuando la pérdida de la audición es por encima de los 2000 Hz, esta afecta la habilidad de comprender y discernir el habla. A medida que la pérdida va hacia las frecuencias más bajas, esta comienza a afectar la habilidad de escuchar sonidos en general. Los efectos del ruido se pueden simplificar en tres categorías en general: efectos primarios, efectos sobre la comunicación y otros efectos. Los efectos primarios de la exposición excesiva al ruido pueden incluir trauma acústico, tinnitus y desplazamientos temporales y permanentes en el umbral auditivo. El trauma acústico se refiere a una pérdida temporal o permanente de la audición causada por un evento súbito e intenso acústico o de sonido, tal como una explosión. Tinnitus se conoce como el tintineo en el oído. Las personas frecuentemente describen el sonido como un tintineo, zumbido, murmuro, estruendo o silbido. La causa predominante del tinnitus es la exposición prolongada a los sonidos de niveles altos, aunque también puede ser causada por la exposición a corto plazo a los sonidos muy fuertes, tal como el disparo de un arma de fuego. Los casos no acústicos, tales como un golpe a la cabeza, nutrición, estrés, trastornos de la coyuntura de la mandíbula, restos en el tímpano o el uso prolongado de la aspirina, también podría causar tinnitus. Muchas personas sufren de tinnitus en sus vidas. La mayoría de las veces, la sensación es solo temporal. Sin embargo, también puede ser permanente y debilitante. El desplazamiento temporal del umbral auditivo inducido por el ruido, NITTS, es una pérdida temporal de la sensibilidad de la audición. En el caso del NITTS, la sensibilidad de la audición regresará al nivel previo a la exposición en cuestión de horas o días, suponiendo que no exista una exposición continua al ruido excesivo. El desplazamiento permanente del umbral auditivo inducido por el ruido, NIPTS, es una pérdida permanente de la sensibilidad de la audición causada por la destrucción de células sensoriales en el oído interno. Este daño puede ser causado ya sea por una exposición prolongada al ruido o el trauma acústico. La exposición excesiva al ruido puede tener un efecto negativo sobre la habilidad de comunicación entre los empleados, así como sobre su desempeño en el trabajo. Esta exposición excesiva al ruido puede hacer que los individuos se sientan aislados de sus compañeros y les podría ser fácilmente irritables. El ruido puede causar una pérdida de la concentración, conduciendo a un mayor ausentismo y accidentes. Los otros efectos del ruido excesivo pueden incluir estrés, tensión muscular, úlceras, aumento de la presión sanguínea e hipertensión. Muchas veces los empleadores desconocen la causa detrás de este cambio en sus actitudes. El primer paso para la resolución de un problema de ruido es el de definirlo. La determinación de los niveles de exposición es necesaria para poder implementar un programa exitoso de capacitación de la audición. Existen varios indicadores que pueden remarcar que el ruido es un problema en el sitio de trabajo. Las condiciones que dificultan una conversación normal, reacciones o comportamientos adversos en el sitio de trabajo y disminución del rendimiento o la producción. Una de las primeras cosas que debe hacer es inspeccionar su área de trabajo. Las medidas y duración de los niveles del sonido y los cálculos de la duración de la exposición son suficientes para determinar si es necesario un monitoreo adicional. Cuando los resultados de su inspección indican niveles de ruido inseguros, tal como una exposición de tiempo promedio ponderado de 80 dBA o más, entonces por consiguiente será necesario un monitoreo adicional del ruido. Primero, establezca un protocolo de muestreo para medir los niveles del sonido. Informe y eduque a los empleados acerca del protocolo de monitoreo del ruido y sus procedimientos.
Haga un muestreo de la exposición al ruido de los empleados representativos y sus áreas de trabajo. Esto se deberá efectuar en todas las áreas que sean potencialmente sobreexpuestas. Haga el muestreo por un lapso de tiempo adecuado para establecer si los límites de la exposición están por arriba de los permitidos. Las exposiciones a un tiempo promedio ponderado a más de 85 dBA, también conocido como nivel de acción, requiere de un programa de conservación auditiva. Las exposiciones de tiempo promedio ponderado que sobrepasen el nivel permitido de exposición, PEL, requieren la implementación de controles factibles de ingeniería o administrativos. Hay 3 diferentes instrumentos, los cuales generalmente se usan para medir el sonido. El sonómetro. Un sonómetro es un instrumento básico para investigar los niveles del sonido. Dosímetro. Al igual que un sonómetro, un dosímetro también puede medir los niveles del sonido. Sin embargo, el dosímetro lo lleva físicamente puesto el trabajador para poder determinar la dosis de ruido personal durante el turno de trabajo o el periodo de muestreo. Analizador de frecuencias. Los analizadores de frecuencias son sonómetros que amplifican una señal de un micrófono y la dirigen hacia un filtro de frecuencia. Cada vez que las exposiciones al ruido sean iguales o rebasen un nivel de sonido de 85 dBA por 8 horas de tiempo promedio ponderado, OSHA requiere que se proporcione un programa continuo y efectivo de conservación auditiva. OSHA estipula requisitos específicos de programas de conservación auditiva para la industria en general, pero no para la industria de la construcción. A pesar de esto, tales programas deberán incluir por lo menos los elementos a continuación sin importar la industria. Para que el empleador pueda saber quiénes deben usar la protección auditiva y para poder evaluar la eficacia de la protección auditiva utilizada, se deberán identificar y registrar los ruidos creados por la maquinaria y operaciones diferentes. El empleador tiene la responsabilidad de la implementación de un programa de monitoreo como parte del programa de conservación auditiva. El programa de conservación auditiva será necesario únicamente si los resultados de las pruebas demuestran que los empleados estén expuestos a un nivel de sonido de 85 dBA por 8 horas de tiempo promedio ponderado. El monitoreo deberá repetirse cuando haya un cambio en la producción, los procesos, el equipo o los controles que aumenten los niveles del ruido, o por si otros empleados podrían verse expuestos, o si el equipo de protección auditiva se determina como inadecuado. Los empleados deben tener la oportunidad de observar cualquier prueba que se haga. Los estudios de audiometría monitorean la audición de un empleado a través del tiempo y detectarán cualquier cambio. Se deberá efectuar un estudio inicial para compararlo con estudios posteriores. Con este estudio, se puede detectar la presencia de un desplazamiento del umbral auditivo. Esto también brinda una oportunidad para que los empleadores eduquen a los empleados acerca de la audición y la necesidad de protegerla. Los empleadores deberán establecer y mantener un programa de estudios de audiometría para todos los empleados expuestos a un nivel de acción de o más de 85 dBA. Este programa se deberá proporcionar a los empleados sin costo alguno. Todos los estudios de audiometría deben ser efectuados por un profesionista certificado. Los empleados tienen que dar al examinador todo el historial de enfermedades del oído, tratamientos y condiciones actuales. Los estudios se deberán efectuar anualmente para determinar si el empleado haya sufrido alguna pérdida auditiva debido a la exposición al ruido. De existir un desplazamiento del umbral auditivo, el empleador deberá proporcionar formas adicionales de protección auditiva. Así como los demás tipos de equipo de protección personal, los aparatos de protección auditiva, HPDs, se consideran como la última opción para el control de la exposición al ruido. Los HPDs son usados por lo general durante el tiempo necesario que se tome para la implementación de los controles de ingeniería o administrativos, o cuando tales controles no sean factibles.
Los empleadores deben poner los HPDs a la disposición de todos los empleados expuestos a o por encima del nivel de acción. Estos se deben proporcionar sin costo alguno para los empleados y se deben reemplazar cuando sea necesario. Los empleados deben tener la oportunidad de elegir sus propios HPDs de una variedad adecuada. Por lo general, esto debe incluir un mínimo de 2 aparatos, representativos de por lo menos 2 tipos diferentes. El empleador debe brindar la capacitación en el uso y el cuidado de todos los HPDs que se le haya dado a los empleados y deben asegurar un ajuste inicial adecuado de los HPDs y supervisar su uso correcto. Los empleadores deben instituir un programa anual de capacitación para aquellos empleados expuestos al ruido de o por encima del nivel de acción. Los empleados deberán ser capacitados para comprender los efectos del ruido sobre la audición. El objetivo, el uso y las características de los diferentes tipos de HPD y cómo seleccionarlos, ajustarlos, usarlos y cuidarlos. El empleador tiene la responsabilidad de mantener registros de todos los empleados que hayan sido capacitados. Estos registros deben incluir el nombre de los empleados capacitados, clasificaciones de los trabajos de cada empleado, fecha de la capacitación, capacitadores. Otros registros que deben mantenerse incluyen todos los muestreos del ruido, los audiogramas y la capacitación. Las formas de los audiogramas deben incluir nombre y clasificación del trabajo del empleado examinado, fecha del audiograma, nombre del examinador, fecha de la última calibración acústica o exhaustiva del audiómetro, la evaluación más reciente de la exposición del empleado. Los registros de la exposición al ruido deben mantenerse por 2 años. Los estudios de audiometría deben mantenerse durante el término de contratación del empleado afectado. Todos los materiales concernientes a la conservación auditiva que se guarden deben ponerse a la disposición, si así lo desean, de los empleados, ex empleados, representantes y al secretario auxiliar de OSHA. Estos registros deben ser transferidos a todo futuro empleador en caso de que el actual cese de operar. El empleador sucesor deberá ser responsable de conservar estos registros por el resto del tiempo requerido. Existen muchos tipos de protección auditiva. Algunos de ellos son híbridos de la protección existente, los cuales son útiles, cómodos y prácticos. Los 4 tipos básicos de protección auditiva incluyen a los tapones de espuma, tapones premoldeados, tapas para el canal auditivo y orejeras. El mejor tipo de protección auditiva es el que sea cómodo, práctico y uno que usted puede usar cada vez que se encuentre en un ambiente con ruido peligroso. Los tapones de espuma están diseñados para expandirse y conformarse a los contornos del canal auditivo. Para insertarlos en el oído, simplemente enróllelos entre su pulgar y dedos o sobre la palma de su mano. El resultado final deberá ser un hilillo liso suficientemente delgado para que por lo menos la mitad entre fácilmente en su canal auditivo. La espuma se expandirá para ajustarse al canal. Los tapones premoldeados usualmente son hechos de silicona, plástico o goma y generalmente vienen en tamaños diferentes. El principal problema con estos es que los 2 canales auditivos no podrían tener la misma forma. Una persona podría necesitar un tamaño diferente de tapón para cada oído. Los tapones deben sellar cómodamente al canal. Para insertar este tipo de tapón, usted debe ir por detrás de su cabeza con una mano y jalar el oído hacia atrás para abrir más el canal. Después, con la otra mano coloca el tapón en el canal, moviéndolo gentilmente de un lado a otro hasta que el canal esté sellado. Las tapas para el canal auditivo a menudo parecen tapones de oídos montados en una banda plástica o metálica flexible. La principal ventaja que las tapas para el canal ofrecen es que son prácticas. Los empleados las pueden dejar colgando de sus cuellos cuando no haya ruido. Pueden insertar rápidamente las puntas de los tapones cuando el ruido peligroso comience. Algunas personas sienten las bandas incómodas. No todas las tapas para canal tienen las puntas adecuadas para bloquear todo tipo de ruidos. Generalmente las puntas de las tapas para canal que se asemejan a los tapones aparentemente son las más efectivas para bloquear el ruido. Las orejeras están fabricadas en una variedad de modelos para ajustar a la mayoría de las personas. Estas se parecen a los audífonos.
bloquean el ruido cubriendo totalmente al oído externo. Algunos tienen componentes electrónicos que cancelan el sonido y o permiten que el usuario se comunique con otros. Las orejeras pierden su eficacia cuando el usuario tenga una barra poblada o patillas. El vello impide que las orejeras sellen el área alrededor del oído. En algunos ambientes, las orejeras se pueden sentir calurosas y pesadas. El oído es una parte sensible del cuerpo, el cual es muy susceptible a daños por las vibraciones del sonido. Los daños pueden ser causados por una exposición a los sonidos fuertes por un tiempo prolongado o por sonidos muy fuertes. Actualmente hay disponibles muchos tipos de protección auditiva. Cuando los empleados hayan sido capacitados adecuadamente en el uso de la protección auditiva correcta, la pérdida auditiva se puede evitar en un 100%. La más eficaz es aquella que le quede correctamente y que sea cómoda. Actúe con seguridad. Use protección auditiva cada que sea necesario. Sus oídos se lo agradecerán.